Estudio de los ángulos. Un ángulo se puede definir como la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Ok. Para hacer esta definición un poquito más ilustrativa, yo voy a utilizar el plano cartesiano. Ahora, el plano cartesiano se divide por dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y, o el eje de la ordenada, que es el eje Y, y el eje de las abscisas, ¿ok? Yo los voy a llamar abscisa y ordenada, pero también X y Y son correctos. Bueno, entonces, veamos la definición por partes y identifiquemos algunas palabras clave. Dice, el ángulo es la abertura formada por dos semirrectas. Ok, aquí tenemos una semirrecta que la vamos a poner aquí, semirrecta, como nuestra primera palabra clave, semirrecta. Semirrecta. Ok. No sea tan grande. Ok. Veamos. Para entender este concepto tenemos que saber lo que es una recta. Una recta es una línea que no tiene ni inicio ni final. ¿Ok? Eso es una recta. Una semirrecta va a ser una parte de esta misma recta, ubicando puntos A y B. O sea, esto es una semirrecta. Esta parte de una recta. Esta parte que yo marqué con estos dos puntos, que tiene un inicio y un final, va a ser nuestra semirrecta. O sea, esta partecita, ¿no? Esta parte. Vamos a ponerla con otro color para diferenciarla. Esta parte, ¿no? Pero también una semirrecta podría ser desde este punto de la recta hasta, no sé, este punto. O sea, todo esto. Esto también podría ser una semirrecta. ¿Por qué? Porque tiene un inicio y tiene un final. ¿Ok? Bueno, ya que entendimos este concepto, la definición me marca que hay dos semirrectas en un ángulo. O sea, algo así, ¿no? O sea, dos semirrectas. Así, sin importar la dirección. Dos semirrectas. Bueno. Y me dice la abertura de estas dos semirrectas. Es la abertura formada por dos semirrectas. O sea que esto podría ser una semirrecta. Esto podría ser un ángulo hasta lo que llevamos de la definición. O sea, la abertura entre estas dos semirrectas. Estamos de acuerdo. De lo que llevamos de la definición, esto podría ser un ángulo. ¿Ok? Pero sigamos para no confundirnos. La siguiente parte es que estas dos semirrectas tienen un origen en común, a lo que vamos a llamar vértice. Entonces aquí tenemos otra palabra clave que es vértice. Vértice. ¿Ok? Aquí tenemos dos. O sea, y aquí es donde yo voy a ocupar el plano cartesiano. El origen del plano, que es esta parte. El origen del plano o las coordenadas 0,0. ¿Ok? Entonces, desde este punto puede haber dos semirrectas y la abertura de esas dos semirrectas es el ángulo. O sea, ocupemos, por ejemplo, a la abscisa como una de esas semirrectas, ¿no? Como esta parte. Esta es nuestra primera semirrecta. Y pues supongamos que tenemos una semirrecta así, ¿no? Así. ¿Ok? Entonces, la abertura entre estas dos semirrectas es a lo que vamos a llamar ángulo. ¿Ok? Pero ojo, el ángulo puede tomar cualquier forma y por eso estoy ocupando el círculo. Porque puede ocupar los 360 grados del ángulo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede haber ángulos tipo así. O sea, esta abertura
entre esta semirrecta y esta también va a ser un ángulo. ¿Ok? Pero no solo en estas dos partes, entre el segmento 1 y el segmento 2 del plano, sino también en estos dos. O sea que puede haber un ángulo con esta abertura. Con esta abertura. Y también con esta abertura. Como pueden ver, un ángulo puede medir hasta 360 grados en el sistema sexagesimal. Ya más adelante veremos este sistema, pero por el momento un ángulo puede medir hasta 360 grados. Vamos a ponerlo de amarillo para diferenciar estos ángulos. Okay. Entonces esta es la abertura. Okay. Para que se entienda un poquito mejor el concepto. Ok, ahora, ya que vimos lo que es un ángulo, vamos a ver que también hay distintos tipos de ángulos. Vayamos más arriba y pongamos, por ejemplo, este tipo de ángulo. Ok. Aquí tenemos dos semirrectas. Estamos cumpliendo la definición. Que tienen un punto en común, que es este. Sí, o sea, la definición se está cumpliendo. Y la abertura es el ángulo. Ok. Este tipo de ángulo lo vamos a llamar ángulo agudo. Ok, ¿cuál es la característica de este ángulo? Bueno, que el ángulo lo vamos a representar con esto. El ángulo, vamos a ponerle nombres a los puntos de este ángulo. El AB, este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Okay. El ángulo agudo, o sea, el ángulo ABC va a ser menor a 90 grados. En el sistema sexagesimal. Estamos ocupando el sistema sexagesimal para la medida de este ángulo. Ok. Entonces esta va a ser la característica del ángulo agudo. Ok. Que va a ser menor a 90 grados. O sea que puede valer 45 grados. 54, 89, que fue 9, 89 o 3 grados, ¿no? Esto puede valer el ángulo para cumplir la definición, que esto sigue siendo una definición. Vamos a ponerlo, la definición la vamos a marcar aquí con rojo, que el ángulo agudo va a valer va a ser menor a los 90 grados, ¿ok? Bueno, este va a ser nuestro primer tipo de ángulo. Ahora, vamos a tener uno con una característica muy peculiar, que va a ser el ángulo recto. El ángulo recto. El ángulo recto, a diferencia del ángulo agudo, es que este siempre va a tener un único valor. Que aquí lo vamos a representar. Vamos a tener la abertura. Aquí seguimos teniendo dos semirrectas, como podemos ver, con un punto de origen en común, que vamos a marcarlo también para no perder la definición. Va a ser este. Entonces, la abertura entre estos va a valer, entre estas dos semirrectas, va a valer 90 grados. El ángulo recto siempre va a valer 90 grados. Siempre. Este ángulo es constante. Nunca va a cambiar. Entonces el ángulo
ABC va a ser igual a 90 grados. A 90 grados. Uy, qué feo cero. Ok, a 90 grados. Ok, este es nuestro segundo tipo de ángulo. Ok, sigamos. Ya tenemos dos tipos. Vamos a marcarlos también para que se vea un poquito mejor. El primero y el segundo. Ok, vayamos al que sigue. Que va a ser el ángulo obtuso. Obtuso. Ay, obtuso. Obtuso. Ok. El ángulo obtuso va a ser ahora mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. O sea, ¿qué quiere decir esto? El ángulo obtuso va a tener esta forma. Va a ser superior a los 90 grados. O sea, por ejemplo, aquí los 90 grados son las dos líneas apuntando hacia arriba y hacia la izquierda, así como el plano. Y el ángulo obtuso va a ser esta abertura, en el cual la condición es que sea mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Entonces también pongámosle el punto de origen, porque también estamos siguiendo la definición. Entonces, el ángulo ABC va a ser mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. A 180 grados. ¿Ok? Esto es la característica del ángulo obtuso. Y como el ángulo agudo puede tomar aquí sí cualquier valor. Ya sea, no sé, 135, 155, 168, 180, 179, entre muchos. ¿Ok? Este es nuestro tercer tipo de ángulo. Ahora vamos a tener también el ángulo llano. El ángulo llano, su característica, igual que el ángulo recto, es que va a tener siempre un mismo valor, que va a ser así. O sea, supongamos que esto parece una recta, pero para diferenciarla, pongamos un vértice aquí y marquemos la semirrecta. Entonces aquí ya tenemos un ángulo. La abertura entre estas dos semirrectas que tienen un punto de origen en común va a ser nuestro ángulo llano. Esta parte. Que siempre va a medir 180 grados. Siempre. Llano. Siempre, sin excepción. Entonces, pongámoslos también. Esa es la característica de este ángulo. Que es el doble de un ángulo recto. Que ya más adelante vamos a estar viendo ese tipo de teoremas de estos ángulos. Entonces, este es el ángulo llano, que va a valer siempre 180. 180. Ok. Después vamos a tener los ángulos que van a ser menores a... que van a ser, perdón, que van a ser mayores a 180, tipo así. Estos no reciben un nombre en concreto, pero no llegan hasta mayor a 270 grados. O sea que también pueden hacer esto. O sea que dieron casi toda la vuelta completa al ángulo. Entonces esto también lo vamos a llamar, va a ser la abertura de que también se caracteriza por
llamarse el ángulo de 270 grados. 270 grados. ¿Ok? El ángulo 270, ¿no? Y finalmente vamos a tener la circunferencia. La circunferencia, que es el ángulo en completo, que va a valer 360 grados. 360 grados. ¿Ok? Y justamente aquí represento todos los ángulos que estuvimos viendo. Este café representa el ángulo agudo. Esta parte con esta parte, o sea, esta semirrecta con esta semirrecta, forma el ángulo recto. Luego va esta, que aquí me pasé, no sé por qué, pero esta parte, este es el ángulo obtuso. Luego va el ángulo llano, que es esta parte, es toda esta línea, es todo el eje de las abscisas. Luego de 270 grados. Y finalmente la vuelta entera, que es la línea en color rojo, es el ángulo de 360 grados. Ok. Vamos a dejar hasta aquí con los tipos de ángulos. En el próximo video vamos a seguir viendo los tipos de ángulos, pero con distintos tipos de ángulos. ¿Ok? Entonces, un gusto dar la clase a todos y a todas ustedes. Espero que lo vean, que lo compartan y le den todo el apoyo para este nuevo canal que se quiere dedicar a las matemáticas. Entonces, un saludo y hasta luego. Muchas gracias.